contracultural. ¿Qué quiere decir esto? Es como que conviven cosas que en realidad son contradictorias, porque está el liberalismo contracultural, que vendría a ser algo heredado de la década del 60, del hipismo, que justamente combatía el capitalismo, o se supone que lo hacía, pero a la vez pregona un libre mercado, en el cual el mercado mismo va a ser el que dé las respuestas que la humanidad necesita, va a ser el que impulse la innovación, el que impulse todo lo nuevo y lo que en realidad el ser humano necesita para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Esto quiere decir sin intervención estatal, como escuchan hoy por hoy en el revival de los liberales, que es como que promulgan el mismo mensaje que se promulgaba en aquella entonces por los 80 del republicanismo de Reagan y el Tea Party. Y todo esto tiene un ideólogo detrás que, sin querer queriendo, porque no lo buscaba, que fue Sam McLuhan, ustedes ya lo escucharán, ya lo habrán leído probablemente, medios fríos, medios calientes. Ayer se habló un montón en el teórico también. Claro. Y bueno, y justamente McLuhan lo que terminó estableciendo fue las bases para lo que se llama el determinismo tecnológico. Lo que habrán estado allá en el teórico, habrán escuchado mucho ese término, determinismo tecnológico. Y es básicamente lo que caracteriza a Silicon Valley, que es básicamente lo que proponía era que las tecnologías nos iban a empoderar. A los individuos iban a hacer empoderamientos, es decir, iban a ser herramientas que nos iban a facilitar y promover la creación de ideas y productos nuevos. Esta idea que se terminó instalando en las comunidades hippies de los 60 fueron además los que luego, en el futuro, en la década del 90, van a ser los dueños y gerentes de grandes empresas tecnológicas, véase Microsoft, Apple y demás del Valle. Y bueno, traían con ellos el bagaje de ese optimismo tecnológico, que fue lo que terminó marcando a lo que hoy se conoce como Silicon Valley. Y surge este mito del libre mercado. El mito del libre mercado, como dije previamente, que es como el que impulsa todo lo novedoso, sin ayuda estatal, sin ayuda de nadie, las empresas, el ámbito privado es lo que mueve al mundo. Pero en realidad, como dice en el texto, hay una cita que dice, casi cada avance tecnológico de envergadura de los últimos 200 años ha tomado el lugar con la ayuda de enormes apoyos económicos del Estado. Como lo dice bien Milei esa noche en Crónica TV con Chiche Hellblum, el rol del Estado es clave, y sí, porque el Estado lo que siempre promovió históricamente en estos últimos 200 años fue esas nuevas fronteras, luego vamos a retomar este concepto, pero piénsenlo como ese territorio que no fue conocido y el Estado es el que impulsa a decir, bueno, vamos a ir hacia allá. En su momento fueron el descubrimiento de América por parte de los europeos, el territorio desconocido, luego en 1960 fue el espacio y la luna, y hoy por hoy vendrían a ser estas nuevas plataformas. Y entonces tenemos a el Estado, que es un emprendedor industrial, a pesar de lo que muchos liberales, libertarios digan. Y acá tenemos un ejemplo en el cual hay un iPhone, en realidad esto creo que es un celular de Google, pero no importa, son las terminales, en los cuales hay 4 inventos que fueron promovidos en su principio por un Estado. La pantalla multitáctil, como ahí dicen, de la Universidad de Delaware, el Internet, que fue un proyecto a base de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos necesitaba un proyecto para evitar que Rusia lo determine hacer un apagón de información, el GPS y el más reciente, que son las baterías de ion litio, que bien por hoy se sabe que es básicamente la nueva fiebre del oro en cuanto a recursos, y por eso también pasó lo que pasó en Bolivia, con el intento de golpe de Estado. Queda Silicon Valley. Más que intento. Sí, Fue bastante, bueno, fue súper efectivo, dirían en Pokémon. muy efectivo, van a haber elecciones, veamos cómo sale eso, pero bueno. Y todo esto de Silicon Valley y las máquinas y el determinismo tecnológico, hay algo igual que no puede romper, y es el factor humano. Y ahí surge, como dice ahí el título, el surgimiento de la clase virtual. ¿Qué vendría a ser esto? No es esta clase virtual que tenemos ahora, es una clase de trabajadores. Como son empleados, pero digamos, una aristocracia laboral, como dije ahí. Básicamente son personas claves en la producción y desarrollo de ideas.
para el polo tecnológico de Palo Alto. No poseen tiempo libre porque son empleados, incluso a veces ni siquiera son empleados, son freelancers de contratos anuales. Y básicamente su autorrealización es a través del trabajo. A diferencia de los hippies de los 60, los cuales ellos, digamos, se fundaron, digamos, este movimiento, no era vivir para el capitalismo, para el trabajo, yo quiero vivir mi vida, ahora es el trabajo, se hizo cargo de toda su vida, digamos, lo absorbió, y entonces ahora yo me tengo que autorrealizar dentro del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo en Google y sí, puedo entrenar, puedo cortarme el pelo dentro de la empresa, puedo comer lo que desee porque tengo un chef a disposición, pero es todo dentro del trabajo. No salgo del ámbito laboral. Exactamente, sé tu propio emprendedor, está más abajo. Esta clase virtual tiene la promesa permanente de autonomía laboral, de vas a trabajar cuando vos quieras, y vas a ser tu propio jefe. No todos lo logran. Y como resultado da este híbrido de libre mercado en el cual, bueno, trabajas cuando querés, cuando podés, y a su mismo está el artesanado hippie, que es, bueno, las máquinas no pueden reemplazar todo factor humano, necesitamos la mano del hombre, necesitamos ese pensamiento original, ese pensamiento único. Y entonces pasamos al siguiente texto de No seas malvado, que es una entrevista a Fred Turner. Un punto ahí. Este texto que acaba de explicar Lean, La ideología californiana, tiene 10 millones de traducciones, esta es la que hice yo hace unos años, es un texto de 1995. Ya envejeció ese texto y no deja de ser aún así relevante y bastante actualizado a lo que podemos escuchar hoy. Los tres textos conversan uno con otro, ¿sí? Estos dos en particular, y justamente lo que tratan de permitirnos, o lo que nos permiten ver, es cómo está organizada, ¿sí? Las prácticas, pensando no en la concepción de ideología más marxista, si no quiere, de lo que no se ve, ¿sí? O este tipo de pensamientos que no nos permiten ver lo que somos, sino justamente cómo a partir de ellos se proponen, digamos, prácticas y La también cosmovisión que sí, tienen. conmoción y también un choque de intereses. Por eso es tan importante la primera parte de la ideología californiana, de entender que es un híbrido, es un mix. Hay elementos de la revolución contracultural que hay, ¿sí?, en Estados Unidos en los 60, liderada por los hippies, pero también liderada por toda esta gente que, nada, ahora vamos a ver con este artículo de Fred Turner, que es un profesor de Stanford, que es un tipo que trabajó con la mayoría de estas firmas tecnológicas, que nos permite tratar de entender todas esas contradicciones que hay acá. ¿Sí? Vuelvo a insistir lo que hablamos en el primer encuentro. No es que hay buenos y hay malos. Hay justamente todo un híbrido, todo un complejo, ¿sí?, o una idea bastante más compleja de lo que implica trabajar, vivir y ser un emprendedor o alguien de estas empresas en Silicon Valley. Sí, además, no podemos olvidar también el hecho de que sigue siendo un medio caliente. Uno va a un foro como Reddit, como 4chan, con lo nefastos o no que puedan ser, y sigue siendo un medio en el cual uno da su opinión enfrente del otro y hay rispidez. No es como la televisión en la que uno consume. Si bien ahora vamos a ver y también pensar eso es cuán calientes pueden llegar a ser los medios, pensando las estructuras. Entonces, la tecnología siempre es una fuerza del bien, e incluso tendríamos que haberlo puesto en signo de pregunta, ahora que lo pienso. Y pasamos a lo que es el comunalismo. Entonces, el comunalismo básicamente proviene de la idea del hipismo del 60, en el cual se basó y se fundó Silicon Valley. Tuvo dos maneras de ser expresada, que ahí están aclaradas, que es la nueva izquierda, que tiene como una tendencia más a lo institucional, lo jerárquico y lo organizacional, mientras que el nuevo comunalismo, que fue el que terminó dejando su sello, su mantra, dice en la entrevista, ellos están alejados de la política y la burocracia. Es medio como los tecnócratas neoliberales de ahora, que es como todo es consenso, todo se arregla, si les suena algo, y bueno, ahí está. Y lo que proponen es crear herramientas para la transformación social y un conexionismo político. Todo se arregla generando
relaciones interhumanas. Hay que conectar, hay que hablar con el otro y hay que dar herramientas para transformar nuestra sociedad, no la de todos, nuestra sociedad. Y todos tenemos una percepción bastante particular de lo que es nuestra sociedad. Acá hago un asterisco. Lean hace un rato había hablado justamente de las fronteras, ¿sí? Que es algo que aparece bastante. Si hay un texto que hay que leer y es el que más bola le vamos a dar, es a esta entrevista de Turner. La idea de crear herramientas para la transformación social viene de la idea anterior donde se experimentaban con drogas, el LSD en particular, donde justamente lo que se quería romper era esa barrera de la percepción, de entender que a partir de esas drogas de diseño se podía ver algo más allá, ¿sí? Entonces, como falla, ¿sí? Ahora lo vamos a extender, digamos, pero como no sucede, digamos, esa transformación. La revolución hippie quedó en eso, en una expresión, nunca logró articularse políticamente, pero sí terminó, sí, dejando y asentando algunas ideas muy interesantes, algunas prácticas que quedan en este espacio de la costa oeste norteamericana. Ahí tienen una frase incluso de Fred Turner, que es que justamente estos nuevos comunalismos imaginan un mundo que se encuentra totalmente nivelado, en donde se disuelven las jerarquías, cuando en realidad imaginan un mundo esencialmente sin política. Esto quiere decir, todos somos iguales en una comunidad, todos vamos a pertenecer, nadie va a ser el jefe de nadie, pero no sabemos que en realidad no sucede así, porque ser humano, incluso cuando se va a organizar, alguien tiene que ser el líder. Y como dijo y adelantó Julio, el nuevo comunalismo fracasa porque no se organiza, porque no crea las jerarquías, no crea las instituciones, y el Tea Party, que es del republicanismo, junto a Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Gran Bretaña y alrededor del mundo, fue imponiéndose a las ideas hippies. Y bueno, los integrantes quedaron vagando, dando vueltas por San Francisco, y fueron la mano de obra barata de la siguiente industria que hoy conocemos como la industria tecnológica. Ellos estaban ahí y empezaron a inmiscuirse y empezaron a hacerse su lugar y justamente dar el mantra Silicon Valley, porque ellos eran la obra la mano de obra de la industria. Ahí tienen otra cita de Fred Turner, y que es una realidad, que es lo que no se suele mencionar del hipismo, y es que eran bastante heteronormativos, autoritarios, y donde la mujer literalmente estaba en un segundo plano, se encargaba de las tareas domésticas, y es algo que hoy por hoy sigue vigente en la industria tecnológica, donde la mayoría de los CEOs son hombres, hay cientos de acusaciones por acoso y demás, porque la mente de ellos, no por justificarlo, pero es que tratar de entenderlo, ellos ven todo en términos de gratificación. Yo uso una aplicación y me da serotonina y todas las reacciones químicas, que genera un like, un me gusta, un match. Y ellos piensan el mundo así: aprieto una tecla, va a generarle un efecto y me va a dar una gratificación. Y ellos piensan a las mujeres de la misma manera. Yo tengo el poder porque soy el hombre, y el resto, no solo mujeres, otros empleados, yo puedo hacer lo que quiera con ellos, porque ellos lo piensan todo en términos lógicos. Hay una Y frase de bueno, Turner que es muy interesante en relación a, estamos hablando de personas que pueden hacer cohetes que van de acá a la luna, pero lo interesante dice, yo toco un botón y mando un cohete, pero no me interesa dónde aterriza, yo sé que puedo hacerlo. Después me fijo, que se fijen otros cómo hacer para que aterrice bien, dónde va a estar. hay una pregunta que en otros teóricos vimos de otros años, que era la pregunta ética que tiene que imponer la ciencia social sobre los ingenieros, que es: yo puedo clonar un dinosaurio. Ahora, ¿por qué debo o no debo hacerlo? Y eso es lo que hay que generar en esta industria, que no se lo pregunta. Bueno, y el Silicon Valley empezó a ver como una especie de repensar eso de si puedo o no puedo hacerlo, ¿por qué? Que igual lo trastocaron para beneficios propios, obviamente, porque no dejan de ser una industria que busca generar ganancias. Y todo comenzó con Don't Be Evil, no seas malvado, el título de la entrevista, que la pregunta fue: ¿qué es bueno? Básicamente. Entonces, la información es buena, porque empodera a las personas. Si yo tengo información,
Yo tengo conocimientos, y tengo conocimientos puedo tomar mejores decisiones sobre lo que me rodea. Entonces, ¿quién provee la información? Y ellos dicen, y Google. Entonces se llega a la conclusión de lo que es bueno para Google es bueno para nosotros, para la sociedad, para los seres humanos. Entonces anteponen el bien de una empresa porque presupone que va a ser lo mejor para nosotros. Incluso ahora se modificó y no es qué es lo bueno, porque generalmente hay como grandes definiciones de qué es bueno para la humanidad. Ahora es lo correcto, haz lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Es una zona mucho más gris y mucho más ambigua esa. Y es la que se aplica hoy por hoy en Silicon Valley. Y nos derivamos al caso de Snowden, que es vigilancia y utopía. Por aquellos que no sepan, Snowden era un contratista que trabajaba para la NSA y la CIA, que son dos organizaciones autárquicas de Estados Unidos, que básicamente lo que hacen es vigilar alrededor del mundo e implantar algún que otro golpe de Estado en Medio Oriente, la cosa normal. Snowden y Julian Assange, que para aquellos que no sepan es Wikileaks, que era como una especie de Wikipedia en la cual filtraban cables y comunicados de alrededor del mundo sobre intentos de golpe de Estado, información que ocultaban las empresas. Era una especie de empoderamiento de quinto poder que el periodismo se supone para Julian Assange debe ser. Y fueron puntos de inflexión para la concientización de opinión pública. ¿Por qué? Porque cuando saltó lo de Snowden, sobre todo, la gente empezó a tomar conciencia de que te pueden ver por la cámara si quieren, de un celular, pueden leer tus mensajes, pueden saber dónde estás, con quién te comunicas. Y generó la pregunta, ¿es siempre fuerza del bien estos grupos tecnológicos, estos medios tecnológicos? Y se empezó a poner la idea, se puso en juego la idea de utopía que vendió Silicon Valley desde siempre, que era, nosotros sabemos lo que es mejor para todos, déjenos a nosotros liderar el camino. Claramente algo se le fue o de las manos sin saberlo o sabiéndolo. Pero a la vez es una medida comercial, porque si ellos le pueden asegurar a... Uno generalmente habla de Washington porque es donde tiene la sede de las empresas, pero piensen que si una empresa puede hablar con el gobierno respectivo de su país y asegurarle cuál es el camino a seguir, ellos van a asegurarse de que no los regulen. Lo voy a llevar a un ámbito local, Mercado Libre. Mercado Libre presiona al gobierno para que no entre, por ejemplo, Amazon, porque Mercado Libre dice, yo sé que es lo mejor para el país y para la región. Y esas intervenciones es la que no desean estas empresas. Quieren que todos sean desregulados y que ellos tomen el mando. Vamos igual después a retomar esto brevemente. Pero seguimos, entonces, hay que regular el futuro. ¿Por qué? Si hay que regularlo, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a ser el César, por así decirlo? Esta es una pregunta clave, es como un punto nodal en el texto de Turner, porque lo que se dirime acá es lo que decía recién Lean. Estos tipos, perdón la expresión, ¿no? Estas personas que llevan adelante las empresas tecnológicas han logrado una posición estratégica genial, que tiene que ver justamente con poder ser quienes impulsan la idea de futuro, los que traen, ¿sí?, la innovación, los que nos van a llevar, ¿sí?, hacia un mejor lugar, siguiendo algo próspero, lo que decía Lean recién en relación al bien. Y el futuro, o la idea de innovación, en sí misma es una palabra casi cuasi sagrada. Hay todo un texto que podemos retomar en algún momento que deviene de la noción de progreso, ¿sí?, del siglo XX, y estas empresas lo que han hecho, se han plantado, es en un lugar muy difícil de sacarlos. Porque ¿por qué quieres regular el futuro? Además de lo etéreo que es pensar en el futuro. Y además, ¿quién lo quiere regular? Entonces, en el texto Turner lo deja muy en claro, o sea, le ganaron la pulseada a lo que sería Washington, ¿sí?, en términos de poder entender, exacto, como si fueran la mejor cara del capitalismo, dice Malena. Y entender que no necesitamos nos regulen, nosotros estamos llevando adelante esto. Hoy salió un video genial de Zuckerberg donde lo muestran todas las veces que pide disculpas. En cada momento lo citaron, ahora vamos a hablar, diciendo, perdón, bueno, vamos aprendiendo, bueno, creo que entendemos un poco mejor qué es esto. 17 años ya. Taca, taca, taca. ¿Sí? Entonces es muy importante, porque esta pregunta para mí es clave, es fundamental. ¿Cómo regulás algo que no sabes qué viene?
¿Puedo hacer una Y, pregunta? Sí, O obvio. un poquito como abogado del diablo que me gusta para pensar un poco, ¿no? Porque, digo, hubo un momento de la sociedad en el siglo XX, por ejemplo, que existieron otros círculos de grandes científicos, pensadores, por ejemplo, el Círculo de Viena, que eran todos conservadores, o sea, por más que estuviese feo, y eran todos conservadores, todos, absolutamente todos conservadores, y sin embargo, muchas de las cosas que aportaron realmente trajeron, bueno, tal vez porque yo estoy infectado culturalmente con esa idea de progreso, realmente trajeron un progreso. Y vivimos renegando de todo lo que hizo Silicon Valley, pero el mundo hace 30 años era una reverenda cagada. O sea, era igual de Agus, lo explotado, que era igual de todo. decís es clave y es un poco lo que venimos hablando. O sea, no es que hay una maldad acá en realidad de ellos. Es más, Turner lo dice. Yo creo sinceramente que estos tipos quieren hacer las cosas bien, quieren realmente conectar al mundo, quieren mejorar las cosas y lo hacen, pero hay una matriz detrás sobre la cual se montaron, que es la que está explicando Leandro, que es lo que genera estos efectos capaz no deseados o derivadas. No, ¿Sí? viste que ayer hablaban en el teórico, y yo le Sí, decía a Susana, era que se llamaba, Sandra. Sandra, perdón, yo le decía que alentador el futuro, porque si vamos a armar un nuevo futuro y lo van a armar Bueno, estos cuatro tipos, y parece que les encanta armar cosas siniestras, además de buenas, también siniestras, entonces como no es muy alentador la cosa, pero Es que tampoco es que los hay anteriores un... eran de piola, o sea, sí. tampoco es que venimos de un pasado divino. Ahora, sí, ahora vamos a volver a eso en la segunda parte donde ustedes van a tener que discutir y charlar. Cerramos esto, pero vamos por ahí. Bien, sigamos. Okay. Sí. Bueno, ¿quién va a regular el futuro? Y implica básicamente el tema de la infraestructura. ¿Qué implica una política de la infraestructura? Eso es lo que dice Fred Turner, que vendría a ser una de las, no soluciones, pero puntas a encarar si queremos tratar de ver para dónde va todo esto. Que es básicamente, la palabra clave es reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer el entorno construido, es decir, todo el entorno, todo el bioma de plataformas que hay por hoy construidas. Voy a ir a un caso muy puntual y muy sencillo, que hay incluso todo un documental que después es Swipe de HBO. Básicamente es toda la industria de plataformas de apps de citas. Tinder, Bumble, Grindr, todas las que se les ocurra. Pero hay todo un negocio detrás. O sea, el capitalismo busca que vos te bajes esa aplicación, que estés macheando y swipeando con todo el tema de rédito y gratificación, con lo cual mencioné antes, pero no solo por el hecho de conectarte con otras personas, no, porque vos con esas personas que no conocés, o sea, solo en una pantalla, ¿qué tenés que hacer? Pactar una salida. Si yo pacto una salida, voy a ir a un bar. Si voy a un bar, voy a ir a gastar plata. Bueno, llévenlo eso a varias industrias y varias aplicaciones. Esto es el reconocimiento del entorno construido. Y el otro reconocimiento que es el diseño de las interfaces, que ya se habló previamente de las interfaces en la anterior clase, pero es esa. El uso de las cookies, que está siempre en chiquito y que te dicen aceptar, pero podés usar la página sin dar tus cookies, pero tenés que hacer varios pasos. Mismo Zoom fue pensada políticamente para dar clases o terminó siendo un uso desviado que se dio hoy por hoy. Porque si uno quiere pagar la membresía de Zoom, no está pensada para la educación por el precio. Y esas son varias cosas que uno tiene que ir notando, según Fred Turner, y tenemos que empezar a pensar el diseño de esas infraestructuras. Pone el ejemplo del Coliseo Romano y de que no es lo mismo que, por ejemplo, ahora todos me están escuchando a mí y a Julio, y no sería lo mismo a que estemos en una clase donde todos tengamos la grilla partida de la pantalla al mismo tamaño y en donde, no sé, quizás todos puedan hablar al mismo tiempo. Y ahí dice una frase que es: el diseño es absolutamente crítico, el diseño es el proceso mediante el cual las políticas de un universo se transforman en las ataduras de otros. Es decir, que el diseño, además de tener toda una política detrás, es lo que termina estableciendo cómo van a darse las relaciones. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo fueron construidas estas ataduras y qué efectos producen en la vida política nuestra. Como dice ahí Julio, es que necesitamos políticas de infraestructura, porque si no vamos a terminar como en el nuevo comunalismo de los 60. Vamos a expresarnos ideas a grandes dimensiones, pero si no nos organizamos, si no hay una estructura, una jerarquía, una institución,
va a terminar en nada, que es lo que propone mucha gente hoy en Internet, es hablar y la libertad del Internet por ser libertad. Pero si yo no tengo una organización detrás donde encolumnar a las personas, se lo va a llevar el viento. Bien. El artículo, bien, lean, bien. El artículo de Becerra lo que hace cerrar, lo que nos permite cerrar es la idea de que estos tipos igual hoy van al banquillo, ¿sí? Efectivamente están siendo juzgados, y esto es clave, y con esto cerramos para ir al recreo, ¿sí? Infraestructura, Internet son cables. Turner dice, si tenemos políticas infraestructurales, cemento, edificios, ¿por qué no tener la de Internet también? Que nos mueve y nos conecta. Entonces, en eso nos tenemos que mover. Por eso es importante la política. Y por eso es importante entender cómo se monta, ¿sí? Nos vamos al recreo, volvemos a vernos en 10 minutos, levántense, estírense antes de que Zoom me lo corte, ¿sí? Vamos a descansar un poco.